Epilepsia. La epilepsia es un padecimiento que afecta el cerebro y hace que las personas sean más propensas a tener convulsiones. Es uno de los problemas más comunes del sistema nervioso que afecta a personas de todas las edades. Si desde la infancia la persona tiene 2 o más convulsiones, se considera que padece de epilepsia. Entonces, ¿qué es una convulsión? El cerebro es el centro que controla todas las respuestas del cuerpo y está formado de células nerviosas que se comunican entre sí por medio de la actividad eléctrica. Una convulsión ocurre cuando se presenta una cantidad excesiva y anormal de señales eléctricas en el cerebro que perturban su actividad normal. La manera en que esto afecta las funciones corporales depende de 2 factores principales. El primero es la ubicación de las convulsiones en su cerebro. Por ejemplo, las procedentes de la parte del cerebro que controla el movimiento, corteza motora, pueden causar sacudidas en el brazo o en la pierna. El segundo factor es la dispersión de la convulsión a otras partes del cerebro. Por ejemplo, cuanto mayor sea la parte de su cerebro afectada por las convulsiones, mayor será también probablemente la parte de su cuerpo afectada. Normalmente, cuando se piensa en una convulsión, tal vez se piense en una persona tendida en el piso y estremeciéndose o temblando. Algunas veces el estremecimiento o temblor no sucede. Las convulsiones pueden ser diferentes en cada paciente y es la razón por la cual hay muchos tipos de convulsiones. Temblor recurrente total o parcial del cuerpo, mirada fija, caer al suelo, espasmos musculares repentinos y breves, movimientos repetitivos como parpadeo, jalarse la ropa o chasquido con los labios son algunos de estos factores comunes. Entonces hay 2 tipos de convulsiones, las provocadas y las no provocadas. Las provocadas son causadas por algo que afecta al cerebro solamente por un periodo corto de tiempo. Algunos ejemplos son fiebre, bajo nivel de azúcar en sangre, infección o lesión cerebral, ingestión de venenos o sustancias tóxicas. Y las no provocadas son causadas por un cambio en la actividad eléctrica del cerebro. La causa podría ser genética. También puede ser debido a la manera en cómo el cerebro se formó durante las primeras etapas de vida en la niñez. Algunas veces la causa se desconoce. Según cómo las convulsiones afectan al sistema nervioso, pueden clasificarse en convulsiones generalizadas o convulsiones parciales, que a su vez pueden dividirse en distintos tipos. Generalizadas. Afectan a todo el cerebro. Los tipos más comunes de convulsiones generalizadas son crisis de ausencia. Este tipo de crisis es como una hiperventilación como un desencadenante. La persona dejará de hacer lo que estaba haciendo y tendrá la mirada perdida. Usualmente permanece en la misma posición durante la crisis. Podrá mover la boca, cara o parpadear. Dura menos de 30 segundos y ocurre muchas veces en un día. Cuando termine la crisis, el paciente tal vez no recuerda lo que pasó y reanudará las actividades previas. Convulsiones tónico-clónicas. En este tipo de convulsiones la persona estará inconsciente y caerá al suelo. Afecta a todos los músculos del cuerpo. Hay una fase tónica. El paciente presentará rigidez generalizada. Muy frecuentemente la espalda, el cuello, los brazos y las piernas se tensan por un largo periodo de tiempo. Los ojos permanecen abiertos y es común emitir un gemido o grito. Típicamente la convulsión dura de 10 a 30 segundos. Luego, en la fase clónica, el paciente tendrá un temblor muy rápido que continúa con prolongadas sacudidas en los brazos, piernas y cuerpo. La piel del paciente se puede poner morada alrededor de la boca o de la cara y puede presentar sudoración y pupilas grandes. Cuando termina la convulsión, el paciente estará somnoliento, confuso o enojado. Por último, convulsiones atónicas. Estas convulsiones también se conocen como crisis de caída. En este tipo de convulsiones hay una pérdida repentina del tono muscular, causando que la persona caiga al suelo. Durante la convulsión, el paciente estará flácido y sin responder. Por otro lado, están las convulsiones parciales, que se limitan solamente a un lado del cerebro, aunque pueden extenderse a otras partes y causar convulsiones generalizadas. Hay 2 tipos de estas. Convulsiones parciales simples. El paciente estará despierto, alerta y no pierde la conciencia. Podría experimentar una sensación extraña que consiste en cambios en el olfato, la visión o auditivos. No en todos los casos se los experimenta. La convulsión típicamente dura de menos de un minuto. La persona podría hacer diferentes cosas dependiendo del área del cerebro afectada. Puede suponer cambios visuales, en algunos casos puede afectar a grupos de músculos cortos, como en los dedos, o músculos largos en los brazos y piernas. Y las más comunes, las convulsiones parciales complejas.
Este tipo de convulsión comienza en una parte pequeña del cerebro y luego se extiende y afecta a otras partes. El paciente podrá estar despierto pero no alerta. Eso significa que no podrá responder a preguntas, o lo que hable no tendrá sentido. La convulsión, por lo general, dura de 1 a 2 minutos. Se caracterizan por actividades repetitivas como correr, gritar o hablar sin sentido. Y después de recuperar la conciencia, el paciente puede sentirse cansado o somnoliento. Diagnóstico de las convulsiones. Algunas veces los doctores tal vez no sepan la razón por la cual se presenta una convulsión. Hay estudios que se pueden realizar para ayudar a obtener más información. ¿Qué estudios se pueden realizar? Como un electroencefalograma, registra la actividad eléctrica continua del cerebro por medio de electrodos, alambres que se colocan en la cabeza del paciente. Su doctor ordenará un electroencefalograma específico que le dará más información acerca de las convulsiones o padecimiento. Otro sería imagen por resonancia magnética. Es una máquina que usa imanes muy grandes y una computadora especial para tomar fotografías muy claras del cerebro. En algunas ocasiones puede ayudar a encontrar problemas muy pequeños en él. Otro sería exámenes de sangre. Estos estudios detectan infecciones u otros problemas. Otro sería la punción lumbar. Se introduce una aguja especial en la parte baja de la espalda, dentro del canal medular. Por medio de la aguja se extrae una cantidad pequeña de líquido cefalorraquídeo y se envía a analizar para determinar si hay una infección u otros problemas. ¿Cómo se tratan las convulsiones? La mayor parte del tiempo los doctores no comenzarán el tratamiento con medicamentos hasta que el paciente no tenga 2 o más convulsiones. El doctor dará el tratamiento de acuerdo a la edad de la persona, estado de salud en general, historial médico o tipos de convulsiones. Los medicamentos, el objetivo del tratamiento de la epilepsia es controlar completamente las convulsiones, permitiendo a la vez crecer y desarrollarse normalmente. Los medicamentos usados para la epilepsia se conocen como AED, medicamentos antiepilépticos. Los AED se usan para ayudar al cerebro a combatir la actividad convulsiva. Se incrementará muy despacio la cantidad del medicamento hasta lograr el control de las convulsiones. Si la cantidad del medicamento es demasiado alta, podría causar efectos secundarios. Algunos llegan a necesitar una dieta citogénica rica en hidratos de carbono y grasa, con las proteínas necesarias. Otro sería la estimulación del nervio vago. En algunos pacientes las convulsiones no se pueden controlar con AED. En estos casos, la estimulación del nervio vago, que sería como BNS, podría ser útil. El dispositivo estimulador del nervio vago se introduce quirúrgicamente bajo la piel en el lado izquierdo del pecho, usualmente por arriba del pezón izquierdo. Los alambres pequeños conectados al dispositivo se fijan alrededor del nervio vago. El BNS es un marcapaso eléctrico que se usa para ayudar a controlar las convulsiones. La estimulación del nervio vago o neumogástrico es el 10º de las 12 pares craneales. Nace del bulbo raquídeo e inerva la faringe, la laringe, esófago y otras. El NB es una técnica para activar las neuronas del cerebro a través de la estimulación de fibras aferentes del nervio vago izquierdo mediante impulsos eléctricos del generador implantado en el tórax. Y por último sería el tratamiento quirúrgico de la epilepsia. Algunos tipos de las convulsiones responden bien al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico debe tenerse en consideración si las convulsiones de la persona no se pueden controlar bien con AED. Aún después de tratar varios tipos de combinaciones de medicamentos, usualmente la cirugía es una opción para casos en los cuales las convulsiones siempre se originan en un área del cerebro y esta área se puede remover sin afectar ciertas funciones como el habla, la memoria y la visión. La cirugía no es una opción para cualquier persona que tenga convulsiones. El cirujano extirpa tejidos cerebrales en la zona del cerebro donde se originan las convulsiones, generalmente en el sitio de un tumor, una lesión cerebral o una malformación. La mayoría de las veces la cirugía resectiva se realiza en uno de los lóbulos temporales, una zona que controla la memoria visual, la comprensión del lenguaje y las emociones. Hacer cuando presencia una convulsión. Permanezca tranquilo, no trate de parar los movimientos. Despeje el área alrededor de niño de objetos duros, afilados o calientes y si se encuentra caminando, retírelo con cuidado. Si la persona se encuentra acostado, puede usar cobijas o almohadas para acolchonar objetos que no se puedan mover. Deberá poner por debajo de la cabeza algo plano y suave. No trate de poner algo entre los dientes de la persona en que está convulsionando. Durante una convulsión tónica-clónica, cuidadosamente voltee de lado hasta que despierte completamente. Permanezca cerca de la persona hasta que termine la convulsión y pueda responder las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿O dónde estás?
Déjenlo descansar si tiene sueño y obsérvenlo frecuentemente. Después de una crisis, déjalo descansar tumbado de costado. De esta forma, si tiene vómitos, saliva o flema, no pasarán los pulmones. Si la convulsión dura entre 5 o 7 minutos, son seguidas de otras convulsiones y la persona no despierta entre una y otra, su hijo o hija tiene diabetes o podría estar embarazada, la convulsión ocurrió en el agua, se debe llamar urgentemente al 911 o llevar a las personas a emergencia.